Amén. Amén. Es bien interesante lo que dice aquí el hermano. Este, yo nunca había considerado esto que él tiene aquí para darnos, que él tiene mucho orden, no hay duda, pues que él va muy ordenado en cuanto a todo lo que hace. Y en mi caso, pues sí, yo considero pues que no es así, porque es un poco como ir a predicar, pero él tiene este cuidado de transmitirnos lo que nosotros podemos compartirlo y asimilarlo para que eso sea exitoso. La verdad que las cosas bien ordenadas, bien hechas, siempre tienen éxito. De esta manera él habla que hay que estudiar a las personas. Habla el ejemplo del médico, pues que tiene que ponerle, le tiene que recetarle a una persona el medicamento apropiado para su enfermedad. De la misma manera, una persona que no sea salva, pues tiene diferentes aspectos y tiene un conocimiento de Cristo muy distinto, pues depende de dónde venga, cuál sea su trasfondo. Él dice que hay que ver por qué unos lo rechazan, hay que ver unos por qué sí lo aceptan, hay otros ver que por qué huyen prácticamente. Y sé tantos aspectos de las personas que se manifiestan cuando se predica el Evangelio. Habla también de los folletos, que no se tiene todo el tiempo para poder hablar, ni las personas para escucharlo, pero que los folletos encierran en sí un gran resumen de las palabras que le pueden ayudar a uno. Y es lo que hemos considerado nosotros, que tener los folletos para poderlos compartir, porque para mí en lo personal me facilitaría mucho compartir un folleto y hablar sobre el mismo y apoyar lo que está ahí, y sería una forma muy, para mí, muy sencilla de abordar a una persona desconocida. Y por otro lado, hay que estudiar a las personas conocidas, como él dice, ver todos sus aspectos, quiénes son, cómo son, para poder nosotros predicarles en alguna forma el Evangelio. Por otro lado, él dice que no se le va a predicar el Evangelio, el mismo Evangelio a una persona que a otra, sino que va a ser de acuerdo a su forma de ser, su idiosincrasia, su cultura también, ¿verdad? Porque la gente culta, pues tiene un conocimiento muy de análisis distinto de una persona que sea sencilla. No es menospreciar a la persona sencilla, pero por la naturaleza de su, digamos, su actividad profesional, académica, tiene otra forma de pensar y analizar y puede rebatirla a uno, pero cuando es la palabra de Dios, yo siento que es muy difícil que pueda rechazarlo a uno cuando se predica y se comparte en una forma que sea guiado por el Espíritu, porque hay mucha gente atea que se ha convertido. Y el ateísmo es algo que niega la existencia de Dios en una forma total, e incluso del, de la filosofía marxista dice el hombre por el hombre. La filosofía griega dice primero pienso, después existo, cosas así bien absurdas, pero que cuando se habla la palabra de Dios es poderosa y rompe cualquier esquema humano, porque es la palabra de Dios contra el pensamiento humano, la creación humana. Y la creación humana pues es finita y no tiene argumentos, se puede, digamos, no rebatir, porque uno no va digamos, a contender, sino que únicamente se expone la palabra de Dios, tal cual el Evangelio, así como lo expuso el apóstol Pablo, pues que le exponiendo a judíos, a griegos, a todos los gentiles, de una forma total, pues que predicaba el reino de Dios, predicaba la palabra de Dios, predicaba el que Cristo ha muerto por nosotros, predicaba que Cristo es espíritu. Y de esta manera él apoyó la iglesia y a través de él es que la iglesia existe también por el conducto del apóstol Pablo, guiado por el Espíritu. No hay duda. Amén. Amén, hermano. Si alguien quisiera compartir de lo que hemos leído hasta ahorita, o si sienten bien, seguimos leyendo un poco más. A mí me gustó la lectura de ahorita porque el hermano habla de analizar los casos que tenemos nosotros del Evangelio
y recordaba yo que cuando estudiamos las 96 lecciones, los hermanos nos dieron un listado de casos con una como posible solución o versículos donde nos podemos basar y ayudarnos de cómo tratar con ciertas personas. Entonces, el hermano pues es bien sabio con esto, ¿verdad? Porque el mismo, puede ser que a algunos nos toque algún caso, ¿verdad? De alguien que sea muy religioso, tal vez algún caso de uno que tenga mucho conocimiento, y no sabemos cómo tratarlos, ¿verdad? Entonces es bien importante tener ese estudio y pues me parece bastante lógico también, ¿verdad? Porque todas las personas no son iguales y necesitamos la guía y la ayuda del Señor y de otros hermanos, ¿verdad? Que también han pasado por cierta experiencia para poder tratar con estos contactos que tengamos. Y también esto de los folletos que decía la lectura es importante también porque dice hay unos hermanos que no pueden estar en nuestras reuniones, pero sí podemos darles los folletos, ¿verdad? Que los folletos son, pues no tienen una fecha de caducidad o no tienen algo pues que no, que los haga obsoletos, sino que tiene puntos de la verdad bien importantes que pueden impresionar a a las personas a las que se les distribuyan los folletos. Entonces sí, la verdad que son cosas prácticas que nos ayudan a nosotros a poder tener una experiencia muy buena con respecto a la predicación del Evangelio y nos ayuda también a nosotros a no solo tirar, digamos, o a predicar más bien un evangelio de forma general, ¿verdad? Uno que sea de condenación o solo algo, pues, muy rígido, ¿verdad? Sino que si llegamos a las personas con una palabra específica para sus vidas, tiene una manera el Señor bien amplia de poder tocar el corazón de estos y que ellos se puedan volver al Señor y también ayudar a otros que también en el camino van a venir y van a querer predicar el Evangelio. Tenemos la experiencia como para poder ayudarles. Amén. Amén. ¿Quieres comentar algo, Carolina? Todavía no. Pues de lo que leímos ahorita, la letra F dice estudiarlas cuidadosamente. Creo que este es un asunto que debemos aprender. Este mensaje está orientado a conducir a las personas a Cristo. Y, por ejemplo, tenemos familiares que deben ser conducidos al Señor. Los que somos padres, nuestros hijos deben ser conducidos al Señor. Y creo que no deberíamos perdernos el honor de ser nosotros quienes los llevamos al Señor, quienes los perfeccionemos, ¿verdad? No, yo sirvo en la iglesia y sirvo con jóvenes y pues para mí es un gusto hacerlo, pero me gustaría ser el culpable de perfeccionar a mis hijas, ¿verdad? De ser yo aquel que las conduzca por esta senda. Y no, o sea, no sé cómo puede sonar esto, pues, pero así es mi carga, ¿eh? Digamos, de ser el que lo haga, ¿verdad? Aún con mi persona y mi esposa. Pero algo que me llamó la atención de acá es el asunto de estudiar a las personas y entender y o ver que esto es como un laboratorio, ¿verdad? Analizar qué pasó, qué nos resultó, qué está funcionando, qué no está funcionando, porque de verdad creo que somos seres que de costumbres. Entonces, simplemente pues desayunamos, almorzamos, cenamos y nunca hacemos como una evaluación. Tal vez esto suene exagerado, pero tal vez como ejemplo, ¿verdad? Un análisis eh, de, claro que nuestras posibilidades son limitadas, pero digamos, ver qué tantas calorías, qué tanto esto, o sea, cosas que nos están dañando, que estamos comiendo por nuestra propia mano. Ahora decidimos comprar eso, comer aquello, pero no, yo, bueno, al menos yo no soy, y no he visto casi que consideremos eso a la hora de alimentarnos, por poner un ejemplo, ¿verdad? O por ejemplo, llevar un control en el hogar, ¿verdad? Digamos, de si tenemos muchos gastos, dónde gastamos más, para pues
ser disciplinados y ver esto, porque en la iglesia también tal vez solo damos por sentado que todo el mundo está creciendo y está avanzando y está madurando y de repente recibimos el golpe. Por ejemplo, cuando los jóvenes de repente se alejan y se alejan para siempre, ¿verdad? O aún hermanos y hermanas, pero ¿qué pasó? No nos dimos cuenta que no hicimos esto o aquello. Entonces, esto de estudiar a las personas cuidadosamente nos va a dar esta capacidad, por un lado, para la iglesia, para nuestras casas, pero para conducir a las personas al Señor. Me pareció muy, muy interesante tener una anotación, un apunte, tener una comunión entre varios para poder tener estos casos y poder ser más eficientes y efectivos cuando predicamos el Evangelio. Y luego el asunto de los folletos que a veces, pues sí vale más la pena decir, bueno, yo le hablé. Amén, hermano Jorge, que le va Feliz bien. noche. Lo estamos viendo. Ahí me cuida mi cosita. Sí, hermano, ahí la tengo Mi recibo guardada. también. Ah, la gran. Hay un joyero ahí que está. Así hace. ¿Cómo se quedan los recicladores? Buscan cobre. A usted que saca charas de cobre o algo así. Amén, hermano. Feliz noche, feliz noche. Amén. Pues me sorprendió el asunto de los folletos porque de veras sí estamos muy orientados a que reciban al Señor las personas directamente y de una vez, y está bien, pero también como no todos son iguales a la hora de recibir algo, los folletos también pueden hacer un trabajo maravilloso. Amén. ¿Algo? ¿Leemos otro poquito? Está bien. Vamos a ver por aquí. Entonces, leímos ya la letra B y vamos a verla aquí. Dice, los folletos pueden transmitir todo el evangelio. Muchas personas son muy fervorosas dando testimonio del Señor y conduciendo las almas a Cristo. Sin embargo, su conocimiento es limitado y su capacidad para expresarse también. No pueden comunicar el evangelio de manera cabal y adecuada. Por ello, además de procurar conducir a la gente a Cristo por otros medios, un creyente tiene que esforzarse al máximo por aprovechar sus ratos libres para seleccionar algunos folletos y distribuirlos. Esto le permitirá efectuar aquello que no podría hacer de otro modo. Amén. Repartir folletos es una manera de sembrar. Otra ventaja de repartir folletos es que uno puede sembrar por todas partes. El Antiguo Testamento nos dice que debemos sembrar nuestra semilla en muchas aguas. Se requiere de un esfuerzo considerable para hablar a una audiencia de 3, 5, 10 personas, pero no hay ninguna dificultad en repartir 1000, 2000 o 3000 folletos en un solo día. Si una persona puede ser salva con uno de los miles de folletos que repartimos, eso es maravilloso. Los nuevos clientes deben aprender a repartir grandes cantidades de folletos. Dios usa los folletos para salvar a las personas. Sí, ¿verdad? Ese es, ¿verdad? Es que aquí me dejó de compartir, no sé cuál es el que toca, perdón. ¿Leíste la D, Carolina, o la C? Me perdí también. Leí la de repartir folletos de una manera de sembrar. Entonces toca la C, ¿verdad? No. No, yo leí la B. Entonces, Carolina, tal vez yo le digo la C, la D, digamos, o la D leíste, Carolina, yo sí. Pero ahorita voy a revisar. Esa es la que toca, la D. Ah, gracias. La D dice repartir folletos es una manera de sembrar. Otra ventaja de repartir folletos es que uno puede sembrar por todas partes. El Antiguo Testamento nos dice que debemos sembrar nuestra semilla en muchas aguas. Se requiere de un esfuerzo considerable para hablar a una audiencia de 3, 5 o 10 personas, pero no hay ninguna dificultad en repartir 1000, 2000 o 3000 folletos en un solo día. Eso lo habíamos leído. Si una persona Sí, puede ese ser lo leí. salva, sí, que se lee, ¿verdad?
Sí, Dios usa los folletos para salvar a las personas. Es indudable que los folletos son usados por Dios para salvar a las personas. Yo conozco a algunos que los deslizan debajo de las puertas. Otros los introducen en los buzones de correo. Recuerdo un incidente en el que alguien recibió un folleto y lo tiró a la calle sin leerlo. Otra persona que pasaba por allí, al sentir que una tachuela de su zapato le molestaba, buscó algo que le sirviera de plantilla y no encontró mejor cosa que ese folleto que encontró en el suelo. Ya en su casa, cuando se disponía a reparar el zapato que le molestaba, vio el folleto y al leerlo fue salva. Hay muchos casos similares de personas que han sido salvas por medio de folletos y muchos de estos casos son verdaderamente maravillosos. F, con mucha oración y un corazón dedicado. Un hermano que es recién salvo siempre debe tener folletos a la mano a fin de repartirlos en sus momentos libres. Al igual que cuando conducimos a los demás a Cristo, al repartir folletos debemos hacerlo con mucha oración y con la debida seriedad. Al repartirlos es igualmente bueno si podemos hablar brevemente o si permanecemos callados. O sea, es bueno las dos cosas. Si el nuevo creyente pone en práctica esto, ciertamente le será de mucho beneficio. Terminamos este capítulo, así que voy a dejarlo aquí si quieren en la pantalla para que podamos ir comentando alguno de estos puntos, por favor, hermanas docentes. solo me gustó mucho esa parte donde decía que a veces pues es un poco difícil que nosotros podamos, digamos, a dos, tres o cuatro hablarles, ¿verdad? Pero con los folletos, ¿verdad? Que el ejemplo que ponía el hermano, se puede repartir 2,000 o 3,000 folletos, ¿verdad? Entonces es muy práctico esto que muestra en la lectura acerca de que los folletos pues de alguna manera transmiten, ¿verdad? La palabra del Señor o el Evangelio. Y el ejemplo que estaba ahí, ¿verdad? De que lo utilizó como plantilla, ¿verdad? Es bien impresionante porque pareciera que a veces los folletos no, pues no llegan a las personas, pero de alguna manera, pues sí, siempre van a transmitir algo o van a llegar a las personas y pues sobre todo, como decía ahí, ¿verdad? Que nosotros debemos estar en oración, ¿verdad? Para que pues a los que el Señor tenga su misericordia puedan ser alcanzados. Amén. Amén. De eso último que leímos, Linda. Es también bien importante, ¿verdad? De que en los folletos, pues como dice ahí, se puede transmitir todo el evangelio, ¿verdad? Lo que pasa con los folletos que tenemos, ¿verdad? Los tratados que tenemos que son bien prácticos y de fácil lectura, en donde las personas pues se pueden ir leyendo, viendo versículos, ejemplos y pues ser tocadas por el Señor, ¿verdad? También, otra cosa que decía ahí de la persona esta que se puso el folleto de plantilla, que a veces hay algunas personas pues que tienen por costumbre pues tirar el folleto debajo eh, de las puertas, ¿verdad? O pues algunos pues que les dan uno, pues nos pasó a nosotros una vez, me recuerdo, que estábamos repartiendo tratados y cabal vimos cuando la persona vio, cuando la persona lo hizo pues lo arrugó, ¿verdad? Y lo dejó tirado en el lugar donde estábamos repartiendo. Otra, bueno, y otras personas, pues, pues, bueno, en ese caso, pues fuimos nosotros que nos acercamos a recogerlo, lo planchamos, ¿verdad? Y lo repartimos a alguien más que sí lo utilizó. También, en una ocasión yo me recuerdo de que unos hermanos estaban repartiendo folletos y Biblias y en una universidad y alguien pues no le gustó pues la Biblia y la dejó en una fuente y la Biblia se mojó. Entonces pues un joven se metió a la fuente a sacar la Biblia y fue salvo. Entonces él aprovechó en
En este caso, pues no fue un folleto, pero fue una Biblia, pero esta persona aprovechó el recurso y se fue muy contento con su Biblia mojada y porque estaba feliz porque nunca había tenido él una Biblia. Entonces, muy importante lo que dice al final también, ¿verdad? De que nosotros necesitamos ir con oración, ¿verdad? Orar mucho y hacerlo con, como dice aquí, con seriedad, ¿verdad? Esto es algo serio porque son personas, ¿verdad? Las que vamos a ganar y pues que el Señor nos permita tener esta experiencia, ¿verdad? Con los folletos porque es algo muy, muy bonito el poder darle a alguien algo que a pesar de que es papel y tinta, pero lleva al Señor como contenido. Amén. Amén, amén. Muy bien, pues a mí me da mucho ánimo porque realmente en estos días que con el entrenamiento de México que estamos metidos, yo siento presión, ¿verdad? Por los hermanos porque están avanzando y nosotros pues tal vez no mucho. Ahorita pues que tenemos la excusa de la escuela de la verdad, estamos trabajando bastante, preparando cosas, y estamos muy ocupados como para salir ahorita a predicar. Entonces tenemos pero, y también cuando tenemos el tiempo, es una situación bien difícil romper ese hielo y el miedo que da hablar. Estamos acostumbrados a no hablar con los desconocidos, solo con los hermanos, entonces hay un miedo. Pero esto también nos muestra otra vez el valor que tienen los folletos en sí mismos. Acuérdense que conocimos a los hermanos de Tierra Nueva y tenemos la amistad con el hermano Mauricio, porque una hermana vio, creo que la hermana Elena o no sé quién, que iba con su folletito del Antiguo Testamento, del ministerio. Entonces, sí hay mucha, o sea, este ministerio es maravilloso, de veras que sí lo es. Entonces, eh, los folletos pueden hacer ese trabajo, lo que me llamó la atención mejor que nosotros, porque pues nosotros nos emocionamos y demás cuando compartimos con alguien y pueda que nos haga falta explicar y esto y lo otro. Y no nos está haciendo de menos, sino que un folleto hace ese trabajo, explica detalladamente, explica de una manera propia la verdad como debe ser. Entonces, sí, yo estoy valorando más estos folletos, necesitamos laborar en tener folletos y hacerlo a tiempo y a destiempo, ¿verdad? Como decía la lectura anterior. Entonces, porque miren esa parte, dice, los folletos pueden transmitir todo, todo. Miren, los folletos no son afectados por nuestras consideraciones, ¿verdad? Y repartir folletos es una manera de sembrar, así que no es que solo tengamos que hablar a fuerza. Claro, es mejor hablar y es mejor hacerlo, pero esto es una manera de empezar y es una manera de continuar también. Dios usa los folletos para salvar a las personas. Luego al final, y hemos sentido mucha carga de esto, que es que oremos bastante, que el Señor este año que viene, pues sea la gracia para nosotros y podamos tener más comunión con respecto al Evangelio. Necesitamos laborar para cuidar a los jóvenes, a los jóvenes grandes para que cuiden a los jóvenes pequeños, cuidar a los jóvenes pequeños para que cuiden a los niños y luego cuidarnos entre nosotros para seguir predicando el evangelio, ¿verdad? Es una de las labores que debemos tener muy fuertes nosotros. Así que amén por esta palabra de mucho ánimo. ¿Algo más que quieren alguien añadir? Amén. Pues casi Sí. repitiendo lo que tú decías, que Ujú. me anima también y aprecio más los folletitos, ¿verdad? Estos pues que tenemos aquí, pero también toda la labor de los hermanos de muchos folletos y libros que están distribuyendo ahora de forma gratuita, como por ejemplo lo de Rema, ¿verdad? Que son libros pequeñitos que ayudan bastante. Por ejemplo, ahora que ha avanzado la tecnología y todo, por ejemplo, los audios, videos que se han estado trabajando ahorita para la Escuela de la Verdad, que para muchos también han sido de mucha utilidad, porque tal vez uno no tiene tiempo de estar sentado, por ejemplo, ¿verdad? Está uno trabajando o haciendo alguna actividad y tal vez uno no puede estar sentado en la reunión, pero quizá uno está haciendo un trabajo o estás en la cocina o atendiendo a tus hijos o al esposo, a la esposa, y puedes estar escuchando un mensaje, ¿verdad? Entonces es bien útil, ¿verdad? Y cómo ha avanzado la tecnología y cómo es que ayudó esto de la pandemia también
a que muchos empezaran a crear contenido con tal de que los hermanos estuvieran escuchando la palabra y no fueran desanimados. Entonces sí es bien importante y la verdad que aprecio el recurso y pues que el Señor nos dé el tiempo, la manera y el lugar, ¿verdad? Para ir a repartir estos folletos y que en el nombre del Señor, pues muchas personas puedan ser salvas, ¿verdad? Para que podamos ver también el incremento y el fruto que tanto el Señor necesita para su regreso. Amén. Sí, de veras que sí. Les puedo decir que, por ejemplo, he estado invirtiendo tiempo en algunas cosas con respecto a mi negocio en redes y pues, ha requerido trabajo y tiempo, pero da fruto. La gente ve las cosas. Entonces, este recurso también debe ser orientado, por un lado, a cuidar de los santos, a lo que ya tenemos, ¿verdad? Por ejemplo, el trabajo ahorita de grabar estas reuniones, yo he dejado de estar compartiéndolo en los grupos, o en el grupo al menos, y posteándolo en el grupo de Facebook, pero pues las reuniones ya las ven algunas personas y nosotros podemos repasar esto, compartirlo con los hermanos, de veras que sí, para que continúe esta labor y que esta palabra no se quede. Esta es una ventaja. Digamos que tener esto grabado, de veras es una ventaja para volver a repasarlo, para oírlo en un momento de estar haciendo oficio, de estar haciendo algo, escuchar el hablar de los hermanos, es bien valioso. Y recordaba también en Deuteronomio cuando estudiamos, ¿verdad? Esa parte de la escritura donde la palabra nos anima a tener la palabra puesta en las paredes y en las ventanas. Entonces, eso leerlo cuando uno va pasando por ahí es maravilloso. Nos transmite la misma vida del Señor. Así que estos folletos son valiosos, son muy valiosos. Así que amén por esto, que sea un ánimo que perdure y que sea estable. Amén, hermanas. Feliz noche. Amén. Amén. Buenas noches. Feliz Amén. noche. Adiós, Carolina. Adiós, Linda. Adiós, Elizabeth.